Buenas noches, profesor. El día de hoy vamos a presentar la tarea académica parte 2, trabajo que como parte del curso de Ciudadanía y Reflexión Ética nos presentamos a los siguientes alumnos. Quien le habla, mi persona, Brenda Cabana, Stacy Corimanya, Mayerly Delgado, Yadira Palacios y Mauricio Rodríguez. Como parte del tema Mes de la Cultura Afroperuana, tres mujeres, tres historias, violencia de género y racismo, el doble peso de la discriminación. Como bien se sabe, la violencia de género es reconocida actualmente como un problema grave en nuestro país. Esto se hace énfasis más que todo en los casos del abuso contra la mujer, ¿no? Esto pueden ser las agresiones físicas, psicológicas, son llevadas a falta de los valores morales. Las investigaciones sobre este tema nos muestran que la agresión hacia la mujer tiene ciertas características que las hace y las considera una violencia de género. Esto quiere decir que está directamente relacionado con la desigualdad del poder. También se muestra como uno de los graves problemas la discriminación que afecta a la sociedad en un contexto de la desintegración con la sociedad. Sin embargo, ante esta situación, el país no ha adoptado una política consistente para revertir el problema. En este contexto plasmamos nuestra opinión y que nos lleva a debatir la siguiente controversia. ¿Será el Estado peruano quien tiene la responsabilidad de que exista la violencia de género y el racismo, el doble peso de la discriminación en el Perú? Ante esto, como grupo, hemos tomado la siguiente postura. Estamos de acuerdo de que el Estado tiene parte de responsabilidad, ya que no toma acciones ni medidas para poder prevenir la violencia y el racismo. A continuación le daré el paso a mi siguiente compañero que explicará el argumento. Aunque la discriminación esté presente en todas las sociedades humanas, en el caso de Perú, una serie de características la convierten en un fenómeno mucho más complejo y ha hecho que durante muchos años sean muy limitadas las políticas públicas para enfrentarla. Wilfredo Arditos nos señala que en el Perú, el enfoque de género resulta fundamental para entender la problemática de discriminación, puesto que dentro de los mismos grupos discriminados, como son las comunidades campesinas nativas, se manifiestan con frecuencia prácticas discriminatorias hacia las mujeres. Por eso muchas niñas y adolescentes no terminan la educación secundaria y muchas jóvenes no acceden a la educación superior. De esta manera, los niveles de analfabetismo femenino y desconocimiento del castellano son mucho más elevados entre las mujeres, especialmente en las que pasan de los 30 años. Podemos decir que a nivel nacional, las mujeres son de más quienes se enfrentan la abrumadora mayoría de situaciones sobre violencia familiar y abandono, lo cual genera en su situación un incremento hacia esta vulnerabilidad. Le doy pase a mi siguiente compañero. Según Taylor, se estableció un punto análogo en relación con los negros que la sociedad blanca les proyectó durante generaciones una imagen deprimente de sí mismos, una imagen que algunos de ellos no pudieron dejar de adoptar. Tenemos la posibilidad de asociar que la población no posee conciencia ética ni moral a partir de tiempos antepasados, donde desafortunadamente estas creencias permanecen bastante, moldeándose de esta forma una identidad de falso reconocimiento por el otro, permitiendo una deformación y un verdadero mal ocasionando la violencia física y psicológica, denigrando a las mujeres afroperuanas. Dichos con la época fueron perdiendo su identidad procedente y por consiguiente son observados por el resto de los peruanos como sencillamente mujeres negras. El racismo es un problema que radica y perjudica en especial a las mujeres afroperuanas, teniendo diferentes elementos que se materializan en la exclusión y vulneración de derechos y libertades de los individuos. Esto imposibilita el trato igualitario y perjudica primordialmente a personas afrodescendientes por el color de piel que se les caracteriza y se les relaciona con los esclavos que había en la era colonial. Además, el racismo se da gracias a estereotipos que tiene cada individuo y que se fundamenta en juzgar a un sujeto antes de conocerlo, por el sencillo hecho de mirar sus rasgos físicos, su reacción, su forma de vestir, su forma de dialogar, el área en donde vive o con qué clase de gente se relaciona. Le doy pase a mi siguiente compañera. Para el Estado peruano, recién pasó a ser un tema de importancia la situación precaria de las mujeres en el país, a partir de algunas historiadoras o grupos feministas, y comenzó a actuar correspondientemente sobre la situación de la mujer y su rol que no es diferente al del hombre. Sin embargo, todavía no es capaz de solucionar la exclusión de la mujer y la
cultura machista. Para Fernández, Calvete y Hervé, la violencia de género es uno de los grandes retos con que se enfrenta la sociedad actual y ha sido reconocida como un problema de salud pública y un área de actuación social prioritaria. Tanto estudios nacionales como internacionales han evidenciado la incidencia y relevancia de esta problemática. Su consecuencia son devastadoras para las mujeres. Es así que el Estado peruano no tiene políticas totalmente eficientes para la superación de la discriminación, exclusión y desigualdad en la que viven las mujeres, por lo que por ahora no va a haber un cambio de actitudes machistas y patriarcales de los hombres hacia las mujeres. Asimismo, no solo la violencia de género es uno de los problemas que tiene que afrontar el Perú, sino también la discriminación y racismo, que perjudican a la sociedad peruana, ciudadanos y hasta las autoridades que nosotros elegimos. En las palabras de Zavala y Black, el color suele percibirse de otra manera si la persona tiene dinero, habla de cierta forma o lleva un tipo particular de ropa. En esta misma línea, el Estado no ha hecho un pare al aumento de discriminación y racismo que empieza desde la educación del hogar, pero también desde el sistema educativo que aprueba el gobierno. Le doy el pase a mi compañera. Al culminar este análisis, reafirmamos nuestra postura inicial, que el Estado peruano tiene gran parte de responsabilidad de que exista la violencia de género y racismo, el doble peso de la discriminación en el Perú, ya que este no presenta las medidas correspondientes y eficientes para frenar los actos de rudeza y discriminación hacia las mujeres afroperuanas. Esto observándose en centros laborales, de salud, universitarios, educativos. Asimismo, las posibles soluciones son que el Estado deba prevenir y sancionar la discriminación en la atención de la salud. Otro punto sería que se debe desarrollar campañas de formación y sensibilización en temas de no discriminación racial en centros educativos. Y finalmente, ordenar visitas periódicas de inspección a los centros de empleo públicos y privados para prevenir y evitar prácticas discriminatorias y abusos contra las trabajadoras. Gracias.